Bueno, las clases anteriores habíamos estado trabajando con lo que es el programa Access, vimos un poquito el tema de las bases de datos, las tablas. Después la clase pasada vimos de trabajar con lo que se conocía como clave principal, la famosa llavecita, que nos iba a servir después en un futuro para las relaciones. Y habíamos agregado otro objeto nuevo que eran los informes. Hasta ahí habíamos llegado con Access. Para no continuar y que sea otra vez nuevamente ver la base de datos, vamos a hacer una pausa con el tema de Access y vamos a pasar a otro tema dentro de Word, ¿sí? Para que no sea demasiado pesado, que sea todo base de datos. Por lo tanto, vamos a estar trabajando el día de hoy con tablas en Word. Las tablas nos van a permitir organizar un poco la información, o sea, distribuir de una manera distinta los datos dentro de la hoja. Nosotros cuando abrimos Word, vamos acá en la parte inferior donde tenemos acá la barra de tareas, en la herramienta del buscador, o bien en el botón inicio. Así como está, ponemos el nombre de la aplicación y tenemos Word. Vamos acá en un documento en blanco y vamos a ver las distintas formas de crear una tabla, ya que no hay, siempre va a haber distintas maneras de llegar a un resultado. O sea, no es que solamente se puede hacer de esta manera y nada más. Entonces aquí, una vez que nosotros abrimos Word, que se muestra acá nuestra hoja, dependiendo de las dimensiones de la tabla que nosotros tengamos que crear, vamos a tener que cambiar un poco lo que es el diseño. Yo como cambio las opciones de lo que es el tamaño de la pantalla, por eso la hoja me aparece tan grande. Pero si no, voy a volver a poner todo normal, al 100%. Si no, a ustedes cuando abren el documento les va a aparecer de esta manera. Entonces aquí vamos a ponerle nuevamente grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, en la parte inferior donde tenemos la barra de estado, en la esquina inferior derecha tenemos este apartado, donde tenemos un menos, un más y el porcentaje. Esta opción nos permitía acercarnos o alejarnos de la hoja. Pero no es que cambiaba el tamaño de la hoja, simplemente era una opción visual que me permitía acercarme o alejarme. Entonces lo primero que hacemos es lo siguiente, nos alejamos, como para ver toda la hoja completa. Una vez que vemos toda la hoja completa, dependiendo del tipo de tabla que yo tenga que hacer, porque la tabla puede tener, por ejemplo, este diseño, o de repente, si es una tabla un poco más amplia, donde tengo muchos datos, puede ser que la tabla necesite esta distribución de datos, donde es mucho más ancha que el tamaño de mi página. Por lo tanto, si yo ya puedo prever este diseño y decir, no, la tabla es mucho más ancha, tengo un montón de columnas, son muchos datos, entonces antes de empezar a armarlo, yo tengo que ir dentro de Word a la pestaña Disposición o Diseño de página, dependiendo la versión que tengamos de Word, ir a Disposición y cambiar lo que es la orientación de mi hoja. En este caso, por defecto, siempre va a estar en vertical, pero nosotros podemos cambiarla a horizontal. Entonces, si mi tabla va a tener muchas columnas, yo previamente tengo que pasar la hojita a horizontal. Estos son pequeños detalles a tener en cuenta antes de empezar a volcar la información dentro de la hoja. O sea, yo ya voy preparando mi espacio de trabajo. Esto por un lado, lo que es la orientación es muy importante dependiendo la cantidad de columnas que tenga nuestra tabla. Si son pocas columnas, tengamos presente que las columnas las identificamos
de esta manera. Estas que están acá serían columnas. Por ejemplo, tengo un total de 4 columnas. Entonces, si yo sé que mi tabla tiene poca cantidad de columnas, de repente tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas nada más, entonces puedo estar trabajando quizás sin ningún problema dentro de la orientación vertical. Si de repente son 5 columnas, pero la información que va a ir dentro es bastante extensa, entonces ahí sí vamos cambiando la orientación de la hoja. Esto por un lado, tener presente la orientación que va a tener mi hoja. Punto número 1. Punto número 2. Lo siguiente es el tamaño de mi hoja. Tengamos presente que cuando ya sea el tipo de documento que tengamos que hacer, ya si es una carta, si es un informe, si de repente esa información que nosotros redactamos la vamos a imprimir, yo previamente tengo que saber con qué tamaño de hoja estoy trabajando y qué tamaño de hoja tengo para poder imprimirlo. Si estoy en la oficina y yo para poder escribir un texto, un informe y que me entre todo en una sola hoja, lo más probable es que use un tamaño de hoja legal u oficio, ya que la hoja legal u oficio tiene un alto de 35 centímetros, que es mucho más que la hoja A4, que tiene 29 centímetros de alto. Entonces con 35 centímetros me va a entrar más cantidad de información en una sola hoja. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, por una cuestión de decir, bueno, quiero armar todo en una sola hoja, se me ocurre trabajar en hoja oficio, y al momento de imprimirlo, simplemente me encuentro con hojas en tamaño A4, me voy a encontrar con un problema, porque yo armé todo el informe para que entre en la hoja oficio, y de repente tengo A4, y la información que yo iba a colocar en una sola página, la voy a tener que imprimir en 2 hojas pequeñas. Entonces, paso número 1, la orientación que va a tener la hoja. Paso número 2, el tamaño, dependiendo de si yo lo voy a imprimir o no. Si simplemente voy a armar el informe y lo voy a guardar después en formato PDF, el tamaño es indistinto porque en PDF se va a estar visualizando en pantalla. Una vez definido la orientación, luego que definimos el tamaño, lo tercero que también verificamos son los márgenes de la hoja. Para quienes estuvieron en el módulo 1, ya estos temas más o menos los recuerdan. Espero que los recuerden. Pero para quienes comenzaron en el módulo 2 y no tienen mucha idea de las distintas partes que componen un documento de Word, los márgenes representan esos bordes de la página que son espacios reservados donde nosotros no podemos escribir. Fíjense que cuando nosotros vamos a escribir en Word, el puntero, o sea, el cursor empieza a titilar y fíjense que está ubicado acá. O sea, no es que empieza acá en el borde bien pegadito al borde de la hoja. Empieza a titilar muchísimo más adentro. ¿Por qué? Porque tenemos acá los márgenes izquierdos. El margen es la separación entre el texto y el borde de mi hoja. Y esos son los márgenes. Dentro de Word tenemos 4 márgenes. El margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo y el margen derecho. Entonces fíjense que ahí tengo los márgenes. Por lo tanto, yo voy a poder armar mi tabla o armar el texto en este espacio que se encuentra acá, ya que toda esta zona es espacio reservado. Yo no puedo hacer uso de esta zona. Entonces de repente me encuentro, está bien, tengo mi hoja 4 y después con el tema de los márgenes me encuentro que tengo este espacio reducido para diseñar la tabla, por ejemplo, la tabla o el informe o lo que tenga que redactar.
Entonces yo puedo cambiar las dimensiones de los márgenes y decir, no, quiero aprovechar un poco más de espacio dentro de mi hoja. Así que acá mismo, en la pestaña Disposición, en el grupo Configurar página, tenemos el botoncito de los márgenes. Por defecto, esta es la distancia que hay con los márgenes. 3 centímetros a la izquierda, 3 a la derecha, 2,5 arriba y 2,5 abajo. Si yo elijo la opción estrecho, que es la unidad mínima que podemos tener de valores en los márgenes, ahí ya puedo aprovechar un poquito más toda la hoja. Fíjense cómo el cursor se pegó un poquito más a la izquierda y ahora los márgenes no son tan grandes, son más o menos de este tamaño. Los puedo identificar porque acá arriba esta zona gris oscura representa el margen. Y acá lo mismo. En esta regla me está mostrando que este que está acá es el margen. Y este que está acá es el margen. Entonces, si bien el espacio no es súper, o sea, no es que puedo usar todo, pero ahí tengo mucha más cantidad de espacio para poder colocar la información que yo necesito. Tengan presente que este sería el valor mínimo recomendable para los márgenes, ya que yo podría continuar cambiando los valores y decir, no quiero que se peguen al borde totalmente de la hoja. Entonces podría escribir a partir de acá. ¿Cuál es el problema? Al momento de imprimirlo, la impresora deja un pequeño espacio, o sea, realiza un margen en la impresión. Entonces, si yo dejo la información demasiado pegada a los bordes, corro el riesgo que salga cortada al momento de imprimirlo. Por ese motivo, acá en los márgenes, lo mínimo que ponemos es el estrecho. Después, sí, podemos cambiar y decir, bueno, quiero más. De repente tengo que hacer una encuadernación y necesito de repente 3 centímetros para poder ponerle el anillado, por ejemplo. Todo eso siempre lo podemos personalizar. Pero como valor mínimo de márgenes, usamos el estrecho. Entonces, antes de armar la tabla, ¿qué hicimos? Nos fijamos la orientación de la hoja, verificamos el tamaño y cambiamos el valor de los márgenes. Estos márgenes, esta información va a depender de si yo voy a crear después encabezados y pies de página. Los encabezados es información que va a estar en la parte superior, donde puede estar, por ejemplo, la fecha, mi nombre y mi apellido, si de repente tengo que hacer la entrega de algún reporte, y si es información de la empresa, por ejemplo, podría estar el logo de la empresa en una de las esquinas. Entonces, si yo sé que no tengo que usar ni encabezado ni el pie de página, que en el pie de página es donde se coloca, por ejemplo, la numeración de las hojas, entonces el margen lo puedo pasar a estrecho, sin ningún problema. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda con la configuración del documento? ¿Algo que no se haya entendido? Tengan presente que los nombres van a cambiar dependiendo de la versión que tengan ustedes de Word. La que tengo yo, la versión 2019. 2019. Acá puede llamarse, en vez de disposición, diseño de página, por ejemplo. Okay. Bien. Ahora, dentro de... Antes de empezar con el ejercicio, vamos a ver las tablas. Aquí. Me alejé lo suficiente, por ejemplo, con reducir, para poder ver bien el tamaño de mi hoja. Y después, cuando yo tenga que colocar la información, me voy a estar acercando para que sea más cómodo y no estar trabajando desde lejos. Ahora bien, ¿cómo se insertan las tablas en Word? Como son objetos, nosotros vamos a ir hasta la pestaña Insertar
vamos a tener acá el grupo tablas y desde acá vamos a tener lo siguiente. Al hacer un clic en la palabra tabla, se desplegó una lista donde me dice insertar tabla y me muestra una pequeña cuadrícula. Abajo me aparece la opción insertar tabla, dibujar tabla. Y después tenemos otras opciones como hoja de cálculo de Excel, en caso que la información, o sea, la tabla, venga de una planilla de Excel, o si no, la opción de tablas rápidas. En el caso de las tablas rápidas, son plantillas. Supongamos que tengo que hacer un calendario, entonces en vez de hacer de cero el calendario con las tablitas, acá Word me da algunas opciones donde ya vienen calendarios prearmados. Tengo distintas opciones. Opción número 1 para insertar una tabla. Cuando hacemos un clic me aparece esta pequeña cuadrícula. Con el cursor, sin hacer clic ni nada, simplemente desplazando el cursor dentro de la cuadrícula, podemos ver cómo se va resaltando y se va dibujando la tabla en la hoja. Entonces, desde acá podemos definir, fíjense que tenemos, acá dice 4×1, donde 4 representaría la cantidad de columnas que hay, y el segundo valor representaría las filas. Entonces acá tenemos una tabla de 4×8, 4 columnas y 8 filas. Si yo lo llevo hasta el tope, me dice que va a ser una tabla de 10 columnas y 8 filas. Como yo les comentaba, fíjense que en este caso 10 columnas, supongamos que quiero esta tabla este tamaño, hago un clic con el botón izquierdo para que aparezca dibujada. Acá tengo 10 columnas, entonces como son tanta cantidad de columnas, quizás ahí me conviene trabajar en una orientación diferente. Por eso, como les comentaba, siempre tener en cuenta que podemos cambiar la orientación de la página. Entonces acá tengo, por ejemplo, si quiero hacer una tabla como la que me muestra acá en el ejemplo, que son 3 columnas y 3 filas, sería así, 3×3, 3 columnas y 3 filas. En el momento que hacemos un clic, ahí ya queda insertada la tabla. En la barra de título, recordemos que tenemos esta pequeña flechita que me permite retroceder, o sea, deshacer y volver un pasito atrás. ¿Qué pasa si yo necesito de repente trabajar con 5 columnas, pero quiero 9 filas? Entonces vemos que acá puedo tener 5 columnas, pero si yo quiero ir más abajo, simplemente tengo un máximo de 8 filas. ¿Cómo haríamos para poder tener más cantidad de filas? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo tengo que ir, en vez de trabajar con esta cuadrícula, yo tengo que ir acá donde dice insertar tabla. Al hacer un clic ahí, me abre un cuadro de diálogo y acá me dice, bueno, ¿cuántas columnas querés y cuántas filas querés? Entonces yo manualmente puedo decirle, bueno, quiero tantas columnas y tanta cantidad de filas, ¿sí? Poniendo los valores directamente. Al poner aceptar, automáticamente me crea la tabla, ¿sí? Esas son dos formas distintas de estar diseñando una tabla. Desde acá, selecciono la cantidad de cuadrículas que tenemos, como la opción insertar tabla. Hay otra opción más abajo que es la de dibujar tabla, pero esa la vamos a dejar para otro capítulo, porque no solamente hay que insertar una tabla, también hay que darle formato. A una tabla podemos cambiarle lo que son las dimensiones de las filas, las columnas más anchas, más angostas, las filas más altas, más pequeñas. Podemos cambiar los bordes, color de relleno. Entonces vamos a ir por partes.
Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero hacer algo como esta tablita, donde voy a tener apellido, nombre y dirección. Para poder cargar los datos, yo puedo desplazarme dentro de la tabla con las flechitas de dirección del teclado. Fíjense que en todos los teclados tenemos las flechitas que van hacia los costados, arriba y abajo. Podemos manejarnos con esas flechitas. Entonces yo podría, por ejemplo, poner nombre, apellido y dirección. Ahora bien, si yo me sigo desplazando con la flechita que va hacia los costados, fíjense cómo se sale de la tabla, vuelvo a presionar la flechita que va hacia la derecha e ingresa a la tabla. Y ahí se va distribuyendo. Sale de la tabla y vuelve a ingresar. Y después, bueno, se sale directamente. Otra forma de desplazarnos entre columnas sería con la tecla del tabulador, o sea, la tecla Tab, que la encontramos a la izquierda de la letra Q. El tabulador, quienes trabajaron en algún momento con Excel, se van a encontrar que la tecla Tab me permite navegar entre las columnas. Yo presiono el tabulador y va pasando. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo cargar información. Y ahora si presiono el tabulador, no sale de la tabla, directamente va a la siguiente fila y puedo cargar otro dato. Todo con el tabulador. ¿Qué pasa si yo llegué acá y quisiera agregar una fila más? Tengo varias opciones, pero la más directa sería apretar el tabulador. Y automáticamente se va a estar añadiendo una fila nueva a mi tabla. Y una vez que llego al final, si vuelvo a apretar el tabulador, se vuelve a crear otra fila. ¿Cómo vamos hasta acá con las tablas? ¿Hay alguna duda al momento de trabajar con el tabulador? Adriana, se te escucha muy bajito. A ver. Que por el momento estamos bien. Y no sé si debe ser un problema del micrófono de la máquina, pero como no lo sé usar o no sé si se puede aumentar, busqué por todos lados y lo he puesto al máximo de lo que veo. Ok. No hay problema, no hay problema. ¿Son estas rayitas que están en el otro costado, en el costado derecho, abajo? A ver. ¿Cuáles rayitas? Las flechitas que están en el teclado, Sí. en la parte derecha abajo, ¿esas también es? Sí, depende. Igualmente, por ejemplo, si nosotros tenemos un teclado numérico, por ejemplo, bueno, justo acá no aparece, pero en el teclado de la notebook, vamos a poner teclado notebook. Ah, sí, acá en el teclado numérico también están las flechitas. Uy, me equivoqué de foto. Sí, dependiendo del tipo de teclado, por lo general puede ser que en el teclado de la notebook se vean un poco más pequeñitas. Y si en algún momento desactivamos, porque lo que es en el teclado se puede activar o desactivar lo que es el apartado numérico. Vamos a poner teclado acá. En lo que es el teclado que tiene el pad numérico aparte, también se encuentran las flechitas. Pero por ejemplo, si yo presiono el número 8, lo que va a suceder es que va a salir directamente lo que es el numerito. Así se ve más grande. Ahí está. Si yo presiono el
este numerito me va a salir directamente el 8. Lo mismo acá, si presiono esta tecla me va a salir el 4. Si yo quiero hacer uso de las funciones que se encuentran en el pad numérico, primero tengo que bloquear los números. Al momento de bloquearlos, una lucecita que se encuentra en la parte superior se va a estar apagando. Al apagarse esa luz, yo voy a poder hacer uso de las funciones extras que vienen dentro de los números. Lo mismo si en algún momento yo, por ejemplo, necesito que salgan los números, necesito que salga el 2 y en vez de salir el 2 se está desplazando la pantalla, asegúrense que en la parte superior, lo que es la lucecita del pad, esté encendida. Esos son unos detalles a tener en cuenta con los teclados. Bien. Entonces acá, ahí ya tengo agregado estos datos. Ahora bien, ¿qué pasa si sin querer, porque puede llegar a ocurrir que estoy usando la tecla del tabulador, pues quizás me resultó más cómodo que con las flechitas, y de repente se agregó una fila que yo no necesitaba? Yo, por ejemplo, simplemente quiero los datos de Mónica y de Adrián, pero la tercera fila no la quiero porque por ahora no quiero cargar más datos, me conformo con esos dos. ¿Cómo hacemos para eliminarlo? Acá, si nosotros nos posicionamos con el cursor dentro de la tabla y me posiciono sobre la fila, yo si hago clic derecho, hay una opción que me dice eliminar celdas. Puede ser en cualquiera de estas tres. Yo hago clic derecho. Dependiendo de la versión de Office, yo voy a estar trabajando más que nada con el cuadro de diálogo. Yo sé que acá va a ser mucho más directo, pero primero me voy a enfocar en el cuadro de diálogo, que esta opción me va a salir sin importar qué versión tenga de Office. Entonces, si hago clic derecho ahí adentro, me aparece la opción eliminar celdas, y desde acá, la que a mí me interesaría es la siguiente: eliminar toda la fila. Porque si yo dejo la opción eliminar celdas, me va a estar borrando únicamente este cuadrito. Y como me dice desplazar celdas hacia la izquierda, lo único que va a hacer es desarmar el diseño de tabla que yo tengo. Entonces, si yo quiero eliminar toda esta hilera, tengo que decirle quiero borrar toda la fila. Lo marco, ya que es una casilla de opciones, y pongo aceptar. Y ahí borra toda la fila. Esa es una opción. Otra opción es hacer clic derecho y del pequeño cuadro de diálogo que aparece, esto, si este cuadrito no les sale es porque su versión la versión que tienen ustedes de Word simplemente no tiene este pequeño cuadrito que se encuentra acá. Desde eliminar, yo hago un clic y se despliegan distintas opciones. Y ahí tengo eliminar fila. Quizás es un poquito más rápido, más directo. Y también tenemos otra tercera opción. Así como estoy, lo único que tengo que tener presente es hacer un clic sobre cualquiera de las celdas de la fila que quiero borrar. Fíjense en este detalle. Cuando nosotros no tenemos la tabla seleccionada, por ejemplo, yo tengo el clic y el cursor el puntero está titilando en la hojita. Cuando hago un clic en la tabla, en la parte superior, al final de todo, aparecen herramientas de tabla y me va a estar mostrando dos pestañas. Nuevamente, el nombre de estas pestañas puede cambiar dependiendo de la versión de Word. En la primera pestaña me va a estar mostrando la información que corresponde a lo que es el formato de la tabla: bordes, rellenos, estilos. Y luego en disposición, ahí es donde yo voy a poder cambiar, por ejemplo, si quiero añadir, eliminar, alinear el contenido. Así que en la última pestaña de todas, que en este caso se llama disposición, en el grupo filas y columnas tenemos el botoncito de eliminar.
Y acá también tenemos la opción de eliminar filas, ¿sí? Pero tengo que tener cuidado donde estoy posicionado. Estas opciones salen solamente si tenemos armada la tabla, ¿no? Exacto. Pues si yo, por ejemplo, hago un clic en cualquier parte, o sea, si no tengo la tabla, acá las opciones de tablas no aparecen automáticamente. Recién cuando yo estoy dentro de la tabla, ahí ya tengo las opciones correspondientes a ese elemento. Ocurre con todas las opciones de Word. Si yo inserto una imagen, mientras tengo la foto seleccionada, me habilita opciones para las imágenes. En cuanto yo hago un clic fuera de la foto y hago un clic en la hoja, esas opciones desaparecen. Si yo lo quiero usar, tengo que hacer un clic para elegir el elemento y que me salgan esas opciones. Entonces acá vemos distintas formas de eliminar la fila. Clic derecho, eliminar celdas y elegimos toda la fila. O clic derecho, eliminar filas. O ir a la pestaña disposición o formato de tabla e ir a eliminar filas. ¿Sí? Son tres opciones distintas, como siempre les digo. Después cada uno decide qué opción le resulte más cómoda, más rápida, más práctica, o quizás lo entendió más rápido y recuerda mucho más una opción que la otra. Pues a veces pasa. Quizás a mí me resulta más cómodo hacer clic derecho, eliminar toda la fila, pero hay quienes dicen, no, yo prefiero la pestaña disposición y de ahí eliminar las filas. O directamente clic derecho, ir acá y eliminarlas. ¿Sí? Eso ya va a corresponder. Cada uno va a decidir qué opción va a usar. Así como podemos eliminarlas, ¿qué pasa si yo quiero añadir una fila? Vimos que puedo ir al final y apretar el tabulador. Eso lo que iba a hacer es añadir una fila. Pero ¿qué pasa si yo quiero añadir una fila, pero en una determinada ubicación? De repente puse Mónica, puse Adrián, pero ¿qué pasa? Después de Mónica tenía que poner otro dato. Porque en muchas ocasiones pasa, incluso en Excel, que estamos cargando la planilla y de repente me olvidé de cargar justo una hilera, me salté 2 hileras más abajo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a borrar el dato de Adrián y reemplazarlo por la información nueva. No, yo voy a agregar las filas que me faltaron. ¿Cómo lo hago? Así como podía acá eliminar, también tengo la posibilidad de insertarlos. E incluso me pregunta al momento de insertarlos, me da algunas opciones. ¿Querés insertar una fila por encima? ¿Querés insertar una fila por debajo? Porque dependiendo dónde hayamos hecho el clic derecho, yo puedo elegir si quiero insertarlas por arriba o por abajo. Lo mismo, como teníamos la opción de eliminar, también acá, insertar. Y desde disposición, acá tenemos directamente los dibujitos para poder insertar. Insertar arriba, abajo, o si estoy trabajando con columnas, supongamos que quiero añadir entre apellido y dirección, quiero añadir el teléfono. Entonces ahí ya tendría que pensar en estas posiciones, a la izquierda o a la derecha. Entonces si estoy en dirección, o sea, si hice un clic acá, para agregar teléfono entre apellido y dirección, yo necesito agregar una columna a la izquierda. Entonces ahí se agregó una columna nueva. Si yo, por ejemplo, estoy acá posicionada en la fila de Mónica y quiero agregar una fila debajo entre Mónica y Adrián, entonces le voy a decir insertar debajo. Y ahí se inserta una nueva fila. Y ahí cargo la información que me haya faltado. Y por ejemplo cargo otro dato cualquiera. Entonces ahí se van agregando, eliminando, ¿sí? No hace falta que yo tenga que borrar la tabla, borrar la información para cargar los datos nuevamente. Si me olvidé de un dato, yo puedo agregar filas, la cantidad de filas que necesite.
¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende. Se entiende. Aquí. Bien. Ahora, tengo los datos cargados. Yo le puedo cambiar lo que es el tamaño a estos textos. Me voy a acercar un poquito más. Puedo seleccionarlos, o sea, me posiciono, por ejemplo acá, si quiero cambiar el tamaño de los títulos, con el botón izquierdo mantengo presionado y hago una selección. Me voy a inicio. 11 es demasiado pequeñito para los títulos, voy a poner por ejemplo 14. Puedo cambiar su alineación para que queden en el medio. Hago un clic afuera para deseleccionarlos y ahí veo los títulos un poco más grandes. ¿Qué pasa? La tabla la veo demasiado grande para la poquita información que tengo dentro. Y si yo comparo esta tabla con esta otra, la distribución es diferente. Lo que serían las filas son mucho más altas. Entonces da la impresión que la información no está tan apretada en el caso de las filas, ni hay tanto espacio en el caso de las columnas. Para cambiar las dimensiones de una tabla que ya está insertada, fíjense que cuando yo voy con el cursor, sin hacer clic ni nada, simplemente me apoyo sobre la tabla, aparecen unos iconos, tanto en la esquina inferior derecha como en la esquina superior izquierda. Estos iconos permiten hacer distintas cosas. En el caso de el icono que aparece en la esquina inferior derecha, este me permite cambiar las dimensiones de mi tabla. Yo mantengo el botón izquierdo, o sea el botón principal, seleccionado, o sea lo aprieto, mantengo apretadito y si arrastro, fíjense, voy a arrastrar, si arrastro hacia la izquierda, ahí estoy achicando lo que sería el ancho de toda la tabla. Ahí lo estoy haciendo cada vez más chiquitito. Si lo estiro hacia abajo, estoy cambiando el alto de todas las filas. Entonces yo con este cuadrito, mantengo presionado, puedo cambiar las dimensiones de mi tabla. Para eso sirve este pequeño icono. ¿Qué ocurre con este otro icono? Este icono me permite desplazar la tabla. O sea, si mi tabla, por ejemplo, es de este tamaño, yo puedo ir acá, con el botón izquierdo mantengo presionado, y puedo arrastrar y ubicar la tabla en otra posición dentro de mi hoja. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Si mi tabla supongamos que mi tabla tiene este ancho. Al tener este ancho, si yo la tabla la desplazo en otra ubicación, por ejemplo acá, fíjense que quizás la distribución, o sea la posición donde yo lo quiera colocar, no queda tan bien. O sea, yo voy a poder mover la tabla siempre y cuando la tabla tenga unas dimensiones un poco más pequeñas, que no me ocupe el ancho de la hoja. En este caso, por ejemplo, me ocupa casi la mitad de la hoja. Entonces cuando yo lo desplace puedo darme el lujo de cambiar de posición la tablita. Es decir, no lo quiero más acá, lo quiero más en este bordecito. Pero si mi tabla es demasiado ancha, por ejemplo a los costados no lo voy a poder mover, simplemente arriba y abajo, eso sí. Entonces por un lado este botón cambia las dimensiones de la tabla y este otro me permite cambiar la posición, o sea mover la tabla. Una vez que nosotros tenemos ya la información cargada, es donde le podemos dar formato. Acá los títulos, por ejemplo, de tamaño 14, este le voy a dar tamaño 12, por ejemplo. Si yo miro el ejemplo, vemos que la información tiene una determinada posición dentro de mis celdas.
Esto es una tabla y los cuadritos chiquititos que se encuentran adentro se los conoce como celdas. Igual que en Excel, cada cuadradito es una celda. Entonces cada celda, si bien yo le dije que iba a estar la información centrada, voy a seleccionarlo. Dentro de la pestaña disposición o formato de tabla, en el grupo alineación, yo puedo cambiar la distribución, o sea, dónde se van a posicionar estos textos. Por defecto se encuentran en la parte superior. Pero yo puedo cambiarlo y decir, bueno, quiero que lo alinees verticalmente, o sea, quiero que lo alinees y quede justo posicionado en el medio. O quiero que lo alinees en la parte inferior. Este tipo de alineación vamos a poder cambiarlo. Si yo, por ejemplo, lo achico de esta manera, al cambiar la alineación, fíjense que no hay mucha diferencia entre uno y otro. En cambio, si yo cambio las dimensiones, o sea, hago un poco más alta las dimensiones, entonces ahí sí se nota la posición, la distinta alineación. Entonces tengan presente que si yo quiero posicionar los textos un poco más arriba o un poco más abajo, entonces eso lo tengo que cambiar. Primero tengo que cambiar las dimensiones de la fila y luego elegir la alineación. Entonces yo todo esto puedo seleccionarlo. Fíjense que si yo quiero seleccionar toda la información de la tabla, otra forma de hacerlo es un clic. Si yo hago un clic acá, se selecciona toda la tabla, y si hago un clic en este icono, va a pasar exactamente lo mismo. Como recomendación, si yo quiero seleccionar toda la tabla, me voy a acercar a este icono y voy a hacer un clic directamente. De esa forma se marca todo. Ya que si voy acá, capaz que sin querer estiro y le cambio el tamaño a la tabla. Entonces para seleccionar la tabla quizás es más sencillo ir acá. Puedo ir a alineación y desde acá cambiar la alineación de todo en general. Entonces ahí se distribuye de esta manera. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a armar este diseño y cuando tengamos que armar este diseño, ahí vamos a ver el tema de los colores. Así que voy a hacer un archivo totalmente nuevo. Este lo voy a cerrar, no lo voy a guardar porque era un ejemplo. Y me voy al ejercicio número 9 de la hoja 35. Una vez que estoy en este práctico, me tengo que fijar primero, tengo cuántas columnas tengo. 1, 2, 3, 4, son 5 columnas. Entonces puedo trabajar sin ningún problema con la hoja en vertical, ya que la información que se encuentra adentro son nombres bastante cortitos. Entonces me quedo con la hojita en vertical. Me voy a alejar un poquito. Ahí está. Los márgenes, eso sí lo voy a cambiar. Le voy a disposición y los márgenes los voy a poner en estrecho para aprovechar el máximo que se pueda de mi hoja. Entonces habíamos dicho que tenemos un total de 5 columnas. ¿Y cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. Insertar tabla. Me alcanza para las 5 columnas, pero ¿qué pasa con las filas? Si quiero usar la cuadrícula, llegan hasta 8. Tengo que ir a insertar tabla y desde acá le digo, bueno, lo que eran las columnas son 5 y las filas son 11. Y ahí ponemos aceptar.
Entonces recuerden, insertar, tabla. Como sé que no alcanza la cantidad de filas, me voy directamente a insertar tabla. Y ahí le digo, quiero 11. Yo pude haber ido acá y pude haber dicho, bueno, hago 5 por 8. Total, después inserto las filas que me faltan. Pero sería trabajar el doble, porque después tengo que venir acá, disposición, y empezar a insertar y decir, bueno, si tenía 8, tengo que colocar 2 más, 9, 10, 11. Entonces ahí ya tengo las 11 filas. Y agregué 3 filas más. Pero no es necesario hacer eso cuando tranquilamente vamos acá a insertar tabla y ya le digo cuántas quiero. Siempre va a ser más práctico ir directamente con ese valor. Antes de empezar a cargar la información, si yo considero que la tabla, las filas son demasiado pequeñitas y de repente digo, no, la verdad que me incomoda bastante trabajar en estas filas tan chiquitas, antes de empezar a escribir, yo puedo cambiar las dimensiones de esta tabla. Es decir, no, la tabla quiero que sea más grande. Entonces ya la puedo cambiar. Puedo estirarlo hacia abajo, tener la precaución de estirarlo hacia abajo solamente, y ahí puedo cargar los datos más cómodamente. ¿Sí? Eso ya es un tema visual de cada uno. Yo en este caso voy a trabajar así en chiquitito para poder escribirlo. Recuerden que para dividir la pantalla en 2 partes, para lo que es el manual lo van a encontrar en el Classroom, en la sección de trabajo de clase, y acá está el manual del módulo 2. Ahí está el PDF. Entonces, en caso que no recuerden dónde es que está el manual. Profesora, ¿este manual es un manual para todo el curso o es para solamente una parte? Es solamente para el módulo 2. En cada uno de los módulos hay un manual distinto, con diferentes actividades. Yo, por ejemplo, quiero cargar esta información. Obviamente, no voy a estar maximizando, minimizando, yendo y viniendo. Tengamos presente que desde la barra de título nosotros podíamos restaurar esta ventana. Y al restaurarla, desde la barra de título, yo podía desplazar y ubicarlo en otra posición diferente. Lo mismo, esta ventana del PDF, yo la puedo restaurar, achicarla, y decir, bueno, esta va a estar así chiquitita, en una sección, y acá voy a tener también un poco más chiquitito este apartado. Entonces ahí lo puedo ir trabajando. Esa era una opción. La otra opción era dividir la pantalla directamente a la mitad. ¿Cómo era que se hacía? En el teclado tenemos que fijarnos dónde está la tecla que tiene el icono de Windows, donde tenemos el simbolito de Windows. Entonces lo que hacíamos era manteníamos presionada esa tecla y sin soltar elegíamos las flechitas de direcciones. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, estoy visualizando el PDF y esto lo quiero ver en la mitad izquierda de la pantalla, lo que tengo que hacer es, así como está, presiono el botón que tiene el icono de Windows y sin soltarlo, presiono la flechita que va hacia la izquierda. Entonces, eso lo que va a hacer es agarrar esta ventana y llevarla a la izquierda. Ahora bien, acá a la derecha me está mostrando el Word. Voy a hacer un clic para que se active la ventana de Word y voy a hacer lo mismo, pero en este caso yo necesito que se desplace hacia acá, o sea que me ocupe la mitad derecha de la pantalla. Así que mantengo presionado el símbolo de Windows y presiono la flechita que va a la derecha. Si al momento de soltar la tecla,
donde está el icono de Windows, me aparece esta ventana, lo que está haciendo Windows es mostrarme todo lo que tengo abierto. Y me dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esta otra mitad? Con esta mitad quiero que me muestre el manual. Entonces de esa manera ahí tenemos mitad de la pantalla para un dato y mitad de la pantalla para el otro. Desde acá se pueden cambiar igualmente las dimensiones si yo necesito más espacio o menos espacio. Todo va a depender de la distribución y de cuánto se puede achicar. Yo igualmente esto, si quiero, puedo seguir cambiándole el tamaño. Por ejemplo, llega hasta acá el tamaño de ancho y no se puede achicar más. Vamos a achicarlo y acá. Y ahí cargaría la información. Tengo la opción de escribir todo manualmente, o yo no me tengo que olvidar que esto es un PDF. Este PDF nosotros podemos copiar la información que se encuentra dentro. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir acá, hacer doble clic, después, o sea, una vez que hacemos doble clic me aparecen las opciones y ahí tengo copiar. O puedo seleccionarlo, hacer clic derecho y copiar, o usar la combinación de teclas Control C. Una vez que lo copié, vengo acá, puedo hacer clic derecho y elegir conservar solo el texto para que no me traiga ningún tipo de formato. Y digo, bueno, quiero conservar solo el texto. O directamente un clic con el botón izquierdo y Control V corta para pegar el contenido. Control C, vengo acá, un clic para marcar, Control V corta. Y de esa forma voy pasando la información. O lo puedo escribir, o sea, la que me resulte más cómodo. Si yo selecciono, por ejemplo, todos los datos, supongamos que elijo toda la tabla y la copio, al momento de traerla acá, fíjense que la información no me la está distribuyendo de manera correcta. Entonces, por ese motivo, lo voy haciendo por partes. Obviamente copiar y pegar es una opción un poco más rápida de estar escribiéndolo. Ay, perdón, profe, ¿puede repetir cómo era copiar y pegar? Sí, pueden hacer doble clic y si les aparece estas opciones, o sea, acá en el PDF hacen doble clic y si les aparecen las opciones para copiar, acá simplemente hacen un clic en copiar. Si al hacer doble clic no les aparece ningún panel, con el botón secundario hacen clic derecho y eligen la opción copiar. O el atajo de teclado Control C, es lo mismo. Tengan presente que para los atajos de teclado significa que tienen que mantener presionada la tecla Control y sin soltar presionan una vez solita la tecla C. Y después para pegarlo, van acá, pueden hacer clic derecho y eligen la última opción de pegado especial, que es conservar solo el texto. O si no, el atajo de teclado Control V corta. Mantengo presionado Control y sin soltar aprieto una vez solita la V corta. Y ahí suelto la tecla Control. Entonces tienen distintas opciones. A mí no me funciona. El atajo de teclado. Hay algo que estoy haciendo mal, que no es una de las tres. Este recuadrito. No. Vale. Si no aparece el recuadrito, no hay problema. Mantener presionado el botón izquierdo para sombrear
la información. Puede ser que, bueno, yo lo tengo descargado. A ver, voy a abrirlo directamente. Ahí me salió, cuando lo sombreo me salió. Recuerdo. Bien, joya. Acá, si yo por ejemplo lo estoy haciendo directamente desde el PDF que se encuentra online, al hacer doble clic simplemente me lo remarca, pero no me dan las opciones como si tuviera el archivo descargado. Entonces en este caso lo marco y simplemente me da la opción de copiar. Para pegar en el Word, no. Clic derecho dentro de la celdita donde queremos dejarlo y donde dice opciones de pegado, elegimos la que tiene el icono con la letra A. Otra opción, si no, es ir a la pestaña Inicio y en el grupo de portapapeles hacer un clic directamente en el icono pegar. Ahí en el iconito, o sea, no en la lista, sino en el icono, y ahí lo pega. ¿Puedes repetir esta última opción que te sale? ¿Sí? Una vez que copiamos, para pegarlo, me voy acá en la pestaña Inicio, en el grupo portapapeles y hago un clic directamente en el icono pegar. O sea, no en la lista desplegable, sino acá en el icono. Esto es 1 por 1, ¿no? Exacto. No queda de otra. Lamentablemente. Después, más adelante vamos a ver opciones para poder convertir textos que tengamos escritos en tablas. Pero para empezar, este es 1 por 1. Igualmente, por ejemplo, si ven que les está llevando tiempo copiar 1 por 1, hagan los títulos y copien aunque sea las primeras 4 filas. Después hacen el resto. No hay problema. Yo igualmente les voy a dar unos minutitos. Voy a dejar acá el PDF en la pantalla para que se vea. De ahí les voy a dar un par de minutitos, ¿sí? Recuerden que si les está llevando mucho tiempo, simplemente hagan la primer fila. Le vamos a dar igual formato a toda la tabla y después cuando tengan que entregarlo, antes de entregarlo, asegúrense de cargar el resto de información que les falta, ¿sí? Eso es en caso de que yo siga con la explicación, para que ustedes no se pierdan la explicación, siguen cargando luego los datos. Igualmente les voy a dar unos minutitos. Avísenme cuando los termine.
Muy bien, very good. ¿Y eso que estamos haciendo, que hay que probar, para cuándo hay que entregarlo? Lo que es la tarea, yo les doy una semana de tiempo para poder entregarlo, pero si se atrasan un poquito no hay ningún inconveniente. No, de nada. Profe, Dime. yo le había dejado, no sé si usted lo vio, un mensaje al privado. Ah, no, puede que no. No me hayas... Porque no yo estoy anotada con mi hija y la semana pasada están trabajando acá en mi casa y yo tengo la compu siempre arriba de un vestidor y se nos rompió. Entonces yo le había mandado por el tema de esto, de los ejercicios y demás. Nosotros estamos siguiendo, vamos leyendo todo, pero bueno, se nos está dificultando para hacer estas cosas. Estamos entendiendo y no quiero dejar el curso para poder arreglarla, y estoy buscando presupuestos y estoy buscando más o menos uno que esté al alcance para poder arreglarlo lo antes posible. Ok. ¿Está bien? Sí, no hay ningún problema. No hay problema. Muchas gracias. No, por favor. Profesora, Sí. Acá en la tarea donde dice, yo entiendo que lo que hay que hacer es lo que dice acá. Este cuadro con la fuente de la letra en Time Roman, el tamaño 11, primera fila en mayúscula, negrita y sombreado color agua marina. Sí. ¿No es cierto? Sí. Esa parte, por ejemplo, de que sería, que normalmente uno le dice relleno y acá dice sombreado, ¿es lo mismo? Porque yo no lo encuentro en lo que estoy tratando de ver en el Word. Es lo mismo. Después, para lo que es la parte de sombreado, se selecciona la información y acá hay dos opciones distintas para rellenarlo. En el grupo párrafo tenemos un botecito de pintura, que es la herramienta de sombreado, y este mismo icono lo tenemos acá en la pestaña diseño de página, también con el mismo nombre, sombreado. Es exactamente lo mismo. Es para darle un rellenito. No lo encuentro. Color de página no. Fíjate en inicio, en párrafo, que hay un botecito de pintura. Ahí sí lo encontré. Bien. ¿Y ahí cómo hago para encontrar el color agua marina? Bien, lo que son los nombres varían dependiendo la versión de Word. Así que ponele cualquier color, no hay problema. Le ponemos un color similar al que está acá, que es un azul mezcla con verde. Para más colores, acá tenemos en la lista más colores. Y en, en personalizado podemos hacer como una pequeña mezcla de tonos de colores.
porque por nombre no los vamos a encontrar. Ah, ok. O sea que es una próxima otra en este caso. Exacto. Exactamente. Bien, voy a agrandar un poquito más el alto de la tabla. Entonces me dice, una vez que ya tenemos todo el contenido, me dice que tenemos que aplicarle el siguiente formato, y una de las opciones es el relleno, que fue lo que había mostrado recién. Tengan presente que donde yo voy a estar coloreando, o sea, la parte que tiene que tener el relleno, tenemos que seleccionarla primero. Entonces, con el botón izquierdo hacemos la selección correspondiente. Desde acá se abrió este pequeño cuadrito de diálogo que ahora desapareció, pero también desde ahí podemos... Yo, por ejemplo, hice clic derecho y desde acá también podemos cambiar el color de relleno. Puede ser desde ahí, puede ser desde el cuadro de diálogo párrafo, yendo al botecito de pintura, o desde las opciones de tabla, en la primera pestaña de diseño de tabla, en el grupo estilos de tabla, ahí tenemos el sombreado. Cualquiera de las opciones es válida. Si ninguno de los colores que está acá me gusta, en la parte inferior donde dice más colores, se abre el cuadro de diálogo colores, donde tenemos dos pestañas, estándar y personalizado. En el caso de estándar tengo una pequeña cuadrícula, un panel de colores, donde yo puedo hacer un clic en el color que me llame la atención. Ya si de repente digo, bueno, me gusta este color, o sea, me gusta ese tono de azul, pero quiero mezclarlo con un poquito de verde o con un poquito de amarillo. Entonces ahí voy a personalizado y este mismo color puedo mezclarlo. ¿Qué quiere decir? Que este mismo color, si yo lo quiero, por ejemplo, más claro o más oscuro, voy regulando desde este manejador. Si esta flechita está más arriba, significa que ese color se va a estar aclarando. Si está más abajo, significa que el color se va a estar oscureciendo. Y desde este panel de colores lo cambiamos. Mantengo presionado el botón izquierdo y fíjense cómo voy arrastrando y me va cambiando la tonalidad de color. Entonces, si lo quiero un chiquitín más verde, tendría que desplazarlo en dirección donde se encuentran las tonalidades verdes. Y se va haciendo cada vez más verde. Una vez que me gusta el color, pongo a aceptar y ahí ya queda aplicado. Haciendo un clic afuera, saco la selección y fíjense cómo queda pintadito. Antes de continuar, vamos a guardarlo. Archivo, guardar como. Este es un detalle, no se olviden nunca esto, no esperen a terminar el trabajo para poder guardarlo. A medida que lo voy armando, lo voy guardando, aunque no esté terminado, no importa. Prefiero guardarlo ahora, cosa de si se corta la luz o pasa algo, yo ya lo tenía salvado. En cambio, si no lo guardé nunca y justo cuando lo terminé se corta la luz, perdí el trabajo. Entonces, me voy acá a archivo, guardar como, me voy a examinar y acá. Nosotros en el primer día del curso, o sea, en el primer día del módulo 1, habíamos armado una nueva carpeta y la llamamos Curso Secretariado Administrativo. Dentro del Curso Secretariado Administrativo se armó nuevamente otras carpetas donde están todos los módulos. Esto es para tener un poco de prolijidad y que esté todo más organizado, porque las actividades que estamos haciendo en el módulo 2, más que nada las de Access, las vamos a necesitar después en el módulo 3 y en el módulo 4. Entonces siempre va a ser más cómodo tenerlo, en vez de tener una sola carpeta de secretariado con todos los archivos sueltos de todos los módulos,
decir, bueno, en el módulo 2, ahí tengo todos los trabajos que hice de ese módulo. Entonces va a quedar mucho más prolijo. Práctica número 9. Ok. Y guardamos. Y ahí ya quedó almacenado con el título Práctica 9. Bien, aquí voy a regresar al PDF. Me dice que la fuente es Times New Roman y va a tener un tamaño 11. Me está hablando de toda la tabla en general. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un clic en este icono para seleccionar toda la tabla. Y a toda la tabla le voy a aplicar tamaño 11. Y acá en la lista desplegable de la fuente, busco Times New Roman. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Profesora, Dime. una pregunta. Este sería el módulo 2, dice usted. Exacto, este es el módulo número 2. Y la práctica 9. Exacto. Gracias. No, de nada. Igualmente, más arriba hay otros ejercicios que todavía no hicimos, porque más arriba tenemos Publisher, que es la práctica número 5, de ese todavía no llegamos. Bien, aquí. Ya puse Times New Roman, puse tamaño 11. A la primera fila me decía, aparte de el sombreado, otras opciones, como por ejemplo alinear verticalmente. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a seleccionar toda la primera fila y le voy a dar el estilo negrita. Los estilos son los que se encuentran acá en la pestaña inicio. Acá en el grupo fuente tenemos la N para negrita. Una vez que le aplicamos el estilo, me dice que tiene que estar todo en mayúscula. ¿Qué pasa? Yo ya escribí, lo vi todo en mayúscula y lo escribí en mayúscula. Pero Word tiene esa opción que si de repente nos equivocamos al escribir, supongamos que yo quiero después toda la información del texto en mayúscula y lo escribí en minúscula. Entonces, desde el grupo fuente buscamos el icono donde aparecen una A más grande y una A más pequeñita. La posición donde aparecen los iconos puede cambiar, más que nada porque yo estoy trabajando con la pantalla mucho más, la pantalla está ampliada, entonces la distribución de los iconos puede verse diferente. Entonces buscan el que tiene una A grande y una A pequeñita, las dos juntitas en un solo botón, y de ahí tenemos, por ejemplo, mayúscula. Entonces lo que va a hacer es convertir esos textos en mayúscula. Todo minúscula, o si no, tipo oración, que es por defecto como uno escribe, donde la primera letra es la que tiene la mayúscula. Entonces ya tengo mayúscula, ya puse negrita, ya tiene el color. La alineación. Voy a seleccionarlo. Me voy a la última pestaña de las opciones de tabla y en alineación voy a elegir la opción del medio, que es alinear verticalmente. Y eso lo que hace es colocar el texto justo en el medio.
Recuerden, seleccionan primero toda la información. Aparecen estas dos pestañas y me voy a la última pestaña de todas. Y en el grupo alineación, ahí elijo la alineación del medio, que es alinear verticalmente. No me lo dice, pero el resto del texto también tiene que tener una alineación, porque fíjense que está en el medio. Entonces, por defecto, cuando escribimos, la alineación siempre es a la izquierda. Entonces voy a seleccionar, puedo seleccionar todo completo, ir a inicio y cambiar la alineación al centro. En caso que haya seleccionado todos los datos, voy a ir adentro, o sea, me voy a posicionar acá en Europa, marco toda la información y lo voy a alinear. Y ahí vemos cómo se alineó el contenido. Ahí lo seleccioné y ahí queda alineado. Y siempre guardando por las dudas. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Me pudieron seguir? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? No encuentro que me aparezca la alineación. Entonces, ¿cómo hago para entrar en la alineación? Será lo que lo estoy viendo en la pantalla partida, que está más chico y entonces no me doy cuenta. Ah, sí, puede ser, porque cuando la pantalla se divide a la mitad, tenemos que hacer lo siguiente. Una vez que vos tenés seleccionados todos los datos, por ejemplo, acá seleccioné toda la tabla entera. Vamos a ponerlo de este lado. Acá. Una vez que seleccioné toda la tabla entera, vamos a inicio y en el grupo párrafo, ahí voy a encontrar la alineación centrada. Pero puede ser que no tenga la A, sino que... Ah, sí, tiene las rayitas. Estaba esperando encontrarme una A. Claro, las rayitas sí que es lo que uno conoce normalmente. Exacto. Ya te encontré, profesora, disculpe. No, no hay problema, no hay problema. Bien. Algo que puede que haya notado es lo siguiente, las dimensiones de la tabla. Nosotros vimos que podemos cambiarlo haciendo uso de este icono. Me posiciono, mantengo presionado el botón principal y voy arrastrando y puedo cambiar las dimensiones. ¿Qué es lo que ocurre? Este botoncito, este icono, cambia la dimensión de toda la tabla en general. Y si yo miro el diseño que está acá terminado, vemos que la primer fila es la que simplemente es más alta que el resto. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Así como está, llevo el cursor a la línea, a esta línea divisoria que se encuentra acá. Cuando llevo el cursor a esa y la posiciono sobre esa línea, vemos que aparecen dos flechitas. Una flechita que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo. Donde con el botón izquierdo mantenemos presionado y arrastramos hacia abajo. Fíjense que acá aparece y va cambiando el cursor. Aparecen dos flechitas. En el medio tiene como un relleno negro. Si yo mantengo presionado no pasa nada. En cambio, si bajo un chiquitín más, fíjense cómo aparece como abierto. Dos flechitas, una arriba, una abajo, y en el medio una línea doble. Puede ser que en el video después cuando suba la clase no les salga, pero cuando posicionan el cursor en esa línea les sale esta flechita. Mantienen presionado y sin soltar el botón principal, arrastran hacia abajo, cambiando el alto de la fila. Entonces recuerden, vamos acá,
me posiciono en el bordecito, o sea, no justo en el borde, un chiquitín, apenitas más abajo. Cuando aparece las dos flechitas, y mantengo el botón presionado, el izquierdo, y arrastro para cambiar el alto. Así como podemos cambiar el alto, yo también puedo cambiar el ancho de las columnas. Si de repente quiero que continente sea más amplio o país que sea más grande, me posiciono en el borde, pero en vez de posicionarme en el borde que representa la fila, me posiciono en los bordes que representan las columnas. Entonces me posiciono acá. Si quiero país más ancho, me posiciono acá en la línea, mantengo presionado y arrastro hacia la derecha. Y ahí se va haciendo más ancho. Más ancho o más angosto, dependiendo de cómo quiera distribuir los datos. Profesora, Dime. al estirar y al hacer más alta la primera columna, los títulos me quedaron arriba. Ah, ¿Cómo era para volver a centrarlo? seleccionas toda la fila. En la parte superior, donde están las dos pestañas, diseño de página, vas a la última pestaña, que es la de disposición o formato de tabla. Presentación, me dice a mí, puede ser. Sí, presentación también. Entonces, vas a presentación, vas al grupo alineación y cuando se despliega, elegimos de los distintos cuadritos de alineación el que está en el medio. Ahí está, lo logré. Gracias, profesor. No, de nada. Y ahí ya tenemos lista nuestra pequeña tablita. Ah, me falta el último punto. El interlineado de 1,5. Voy a seleccionarlo. Para el interlineado tengo que ir a la pestaña inicio. En el grupo párrafo hacemos lo siguiente. Cuando yo voy a párrafo, tengo que fijarme en el grupo que hay una pequeña flechita chiquitita en la esquina inferior derecha, o sea, justo a la derecha de la palabra párrafo. Esa pequeña flechita me va a abrir el cuadro de diálogo de párrafo y desde ahí me voy al interlineado y de la lista elijo 1,5. Y ahí pongo aceptar. En este caso, bueno, mucha diferencia no hay porque yo ya cambié el tamaño cambié las dimensiones de mi tabla. Pero el interlineado, recuerden que lo que hace es una separación entre las líneas de nuestro texto. Grupo párrafo. Puedo ir al cuadro de diálogo, es una opción, sino desde acá, donde tengo todos los iconos, el icono que tiene una flechita azul hacia arriba y hacia abajo, ese es el interlineado también. Y desde ahí tengo la opción de 1,5. Puedo ir al cuadro de diálogo o puedo acceder desde esta opción. Y ahora sí, ahí está terminado. Vamos hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ay. Ok. Bien. El próximo ejercicio no lo voy a terminar, pues se los voy a dejar de tarea, pero
¿qué pasa? Quiero mostrarles cómo es que van a estar trabajando, ya que esta tabla tiene un diseño diferente. Nosotros estamos acostumbrados a que al momento de escribir, trabajamos y escribimos de esta manera, de forma horizontal. Pero acá vemos que en esta tabla hay información que se encuentra distribuida de esta forma. Entonces, ¿cómo es que se consigue este formato? Voy acá, este lo voy a cerrar y voy a hacer uno nuevito. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que vean cómo van a trabajar después con este ejercicio. Voy a insertar una tabla de 5 vamos a hacerlo de 4 por 8. Acá, nosotros al momento de escribir, voy a cambiar las dimensiones de la tabla porque quiero que veamos lo siguiente. Voy a cambiarle acá el alto de la primera fila. Y me gustaría escribir, por ejemplo, horarios, pero en vez de que horarios aparezca en horizontal, me gustaría cambiarle la distribución, tal cual como me lo muestra acá en los ejemplos. Para eso, dentro de la celda, tengo dos opciones. La opción número 1 sería hacer clic derecho e ir a dirección del texto. Una vez que fuimos a dirección del texto, me aparece un cuadro de diálogo donde yo puedo seleccionar la orientación, o sea, la ubicación que va a tener el texto. Y acá en el costadito me hace una vista previa, o sea, de cómo se vería el texto, dependiendo qué orientación seleccionemos. Si hago clic acá, la orientación cambia, y si hago clic de este lado, la orientación del texto se modifica. Dependiendo qué opción seleccione, el texto va a quedar distribuido de esta manera. Esta es una opción, es la que prefiero yo, hacer clic derecho, dirección del texto y acá modificarlo. Ahora bien, desde disposición o composición o formato, dentro del grupo alineación tenemos un botoncito para la dirección del texto. En el momento que hacemos un clic, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente me cambia la orientación del texto, pero no me aparece un cuadrito de diálogo donde yo puedo elegir qué tipo de distribución quiero. Entonces tengo que ir apretando el botoncito de dirección de texto hasta que el texto se acomode en la forma que yo lo necesito. En este caso a mí esta opción no me gusta, porque si yo ya sé qué dirección tiene, yo quiero ir acá, dirección, y decir, bueno, el texto lo quiero así, de esta forma. Entonces a mí se me hace que es un poquito más directo, pero igualmente, desde acá también tienen estas opciones. Quizás puede ser más rápido porque se va haciendo varios clics nada más, no es mucho. Pero esta sería la opción para poder cambiar la orientación de mi texto. ¿Alguna duda con la orientación del texto? ¿Algo que no se haya entendido? Me perdí con la primera posibilidad, profesora. La segunda sí la entendí, la primera me faltó. En el caso de la primera se hace directamente en la celda, clic derecho, y de la lista de menú contextual vas a dirección del texto. Elegís la orientación, acá nos da 3 opciones de orientación. Elijo la orientación que quiero y pongo aceptar. Y ahí ya queda. Ahí está, ahí la encontré, gracias. No, de nada. Bien. Esto por un lado. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Acá el título dice tabla combinada. ¿Qué quiere decir tabla combinada? Nosotros las tablas cuando las diseñamos tenemos, si yo le digo 4 columnas, acá me van a aparecer 4 columnas. Si elegí que iba a tener 7 filas, me va a estar mostrando las 7 o las 8 filas que yo haya seleccionado. En este caso son 8. Pero como podemos ver,
algunas celdas no están totalmente divididas. Por ejemplo, arriba tengo un título que dice gestión global, que me ocupa el espacio, o sea, esta es mi tabla, y el título me ocupa el espacio de, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, gestión global financiera me está ocupando el espacio de 9 columnas. ¿Cómo puede ser esto? Lo mismo acá. Vemos que el texto que dice no aplicable me está ocupando este espacio. Ahí yo tengo, bueno, me faltó contar la de arriba. La primera fila va a estar ocupadita por gestión global financiera. Pero después, el resto de las filas, fíjense cómo están distribuidas. Ya, yo tengo que imaginarme, cuando tenga que hacer este ejercicio, tengo que imaginarme primero la tabla toda completa. Y decir, bueno, la tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene 8 filas. Y tiene, habíamos dicho que 9 columnas. O sea, yo tengo que imaginarme, al momento de armarla, la tabla toda completa, toda dividida, ¿sí? Como recién armadita. Ahora hacemos la otra división, una línea más, ahí estaría. Entonces la tabla en un principio va a estar así. ¿Qué pasa? Yo necesito que la primera fila sea ocupada por este texto, por este título. Supongamos que yo quiero que horarios me ocupe todo este espacio. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Antes de escribir, yo voy a seleccionar con el botón izquierdo las celdas. Y voy a hacer clic derecho con el botón secundario dentro de las celditas que están seleccionadas. Y voy a elegir la opción combinar celdas. De esa manera se borran las divisiones y esto se convierte en una celda grande, una celda gigante. Entonces, vamos a repetirlo. Seleccionamos con el botón izquierdo, clic derecho y elegimos combinar celdas. Esta es una opción. La otra opción es, así como está seleccionado, me voy a las dos pestañitas de herramientas de tabla, me voy a la última pestaña, yo en este caso tengo disposición, y del grupo combinar tengo la opción de combinar celdas. Hago un clic y llego exactamente al mismo resultado. En este caso, para poder combinar las celdas, a mí me resulta más sencillo, una vez que están seleccionadas, hacer clic derecho y combinarlas. Me parece un poco más rápido. Después cada uno decide qué opción le resulte más cómoda. Entonces yo selecciono aquellas celdas que están vacías, hago clic derecho y las puedo combinar. Y fíjense cómo se va eliminando esa división. Combinar. ¿Alguna duda con combinar? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Bien. Y aquí. ¿Qué pasa si de repente yo combiné las celdas y capaz que me equivoqué y digo, no, esta fila no era la que había que combinar, era la fila de abajo? Yo sé que desde la flechita esta que se encuentra acá puedo deshacer, o sea, puedo regresar pasos atrás y deshacer lo último que hicimos. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo que pensar que capaz en un momento de distracción empecé a cargar toda la información, le di colorcito a las tablas, me quedó hermosa. Y cuando me doy cuenta de este error, yo no puedo regresar pasos atrás, porque si no,
saco todo lo que ya estuve haciendo, o sea, todo lo que continué. Una de las opciones para sacar la combinación es dividiendo las celdas. ¿Qué quiere decir? Yo me posiciono acá adentro. Si hago clic derecho en el menú, tenemos la opción de dividir celdas. Desde acá, o sea, esta misma opción la podemos encontrar acá, en las dos pestañas de tabla, en la última ficha, en el mismo lugar donde teníamos la combinación, tenemos dividir celdas. Es exactamente el mismo cuadrito. Y me va a preguntar, bueno, ¿querés dividirla? ¿Cómo la querés dividir? Yo necesito que vuelva a tener, como estaba acá, necesito que vuelva a tener 3 columnas. Entonces acá le digo, bueno, dividirlo en 3 columnas otra vez. La cantidad de filas es una solita. Y ahí pongo aceptar. Y ahí vuelve nuevamente a dividirlo como lo tenía antes. Entonces si yo me equivoqué y esa no era, ahora puedo ir por la de abajo y combinarla. Entonces una vez que nosotros combinamos, si nos equivocamos y queremos recuperar esa división que teníamos antes, hacemos simplemente clic derecho, dividir celdas y acá le indicamos. Un pequeño detalle a tener en cuenta. El número de columnas puede ser que les aparezca por defecto un valor. ¿Qué pasa? Yo acá tengo una sola columna. No es como acá que yo tenía un total de 3. Acá tengo una sola. Entonces yo no voy a dividirlo en 2 columnas. Yo tengo que prestar atención y decir, no, yo quiero una sola columna. ¿Cuántas filas había? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá le digo quiero 7. Pongo aceptar, hago un clic en cualquier partecita de la tabla y ahí recuperé la cantidad de filas que tenía de antes. ¿Qué pasa si me equivoqué muchas veces y preferiría borrar la tabla y empezar de vuelta? Así como estoy dentro de las celditas, al hacer clic derecho, acá me permite eliminar las celdas. En este caso no, yo no quiero borrar celdas. Si hago clic derecho, desde acá en eliminar, acá sí me da la posibilidad de eliminar la tabla entera. O, si este pequeño cuadrito que se encuentra en la parte superior no aparece, me voy acá al grupo de herramientas de tabla y en la última pestaña me voy al grupo filas y columnas y desde ahí tengo la posibilidad de eliminar la tabla completa. Y eliminé la tabla y vuelvo nuevamente a hacer todo el proceso. Así que lo que es el ejercicio número 10, ese se los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo puedan realizar. Y las tareas que van a entregar serían la práctica número 9 y la práctica número 10. Después, en la práctica 11, haremos un repaso de los WordArt, que eso lo habíamos visto en el módulo anterior, pero en caso que no se acuerden, vamos a hacer el repasito. Y vamos a estar trabajando con una tabla un poco más grande, en la cual no completaremos todas las letras, si no, no terminamos más. Así que, bueno, ¿alguna duda que haya quedado con lo que vimos el día de hoy? No, estaría. Ok. No, pero que se entendió. Bien, very good. Bueno, después acá en el Classroom, para poder entregar la tarea, acá no les va a salir. Yo después les voy a agregar la clase número 3 y cuando vayan a la sección de tarea, ahí van a ver instrucciones y entregan la tarea. Como no subí ningún archivo, entonces por eso no está la clase 3. Pero después cuando suba el video, que les va a salir en la clase número 3, ahí después van a poder entregar los trabajos.